Cordial saludo, docentes, Universidad de Cartagena, compañeros maestrantes. Les presentamos el proyecto de investigación Objeto Virtual Multiplataforma Offline mediante aprendizaje basado en la gamificación para fortalecer la interpretación de textos literarios en estudiantes de grado tercero de la institución educativa distrital Débora Arango Pérez. En este proyecto, los maestrantes que hicieron partícipes son Hernando Alfonso Bermúdez, Gisinilbet Carrillo, Luz Mari Zapata y quien les habla, Nancy Janet Silva. Este proyecto se plantea una secuencia didáctica basada en la gamificación en un objeto virtual de aprendizaje multiplataforma offline como estrategia para fortalecer la interpretación de textos literarios en el grupo a investigar. Este grupo son niños de grado tercero del Colegio Débora Arango Pérez, ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo nivel y recurso económico es muy bajo. Por eso se pensó que se tuviese un recurso educativo accesible sin internet. ¿Por qué se trabajó esta temática? Teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a la interpretación de textos literarios y a las competencias que se estaban presentando en el área del lenguaje. Ahora bien, es importante destacar que la comunicación es de vital importancia en la sociedad. Por ello, y dentro de su proceso se encuentran factores que conllevan al éxito del día a día, como lo es la interpretación. Es decir, no solamente basta con entonar o como tener una buena fluidez verbal, sino que es importante entender y argumentar lo que escuchamos y lo que leemos para poder tener una mejor gramática, una mejor escritura, un mejor vocabulario y así pues facilitar todo lo que tiene que ver con las competencias lingüísticas. Como formulación de problema, planteamos una pregunta, ¿cómo fortalecer la interpretación de textos literarios a través de un objeto virtual de aprendizaje multiplataforma offline mediante el aprendizaje basado en la gamificación en los estudiantes de grado tercero del Colegio Distrital de Bosa, Débora Arango Pérez, localidad sede de la ciudad de Bogotá? Como objetivo general, se planteó el fortalecer la interpretación de textos literarios en estudiantes de grado tercero de la misma institución, teniendo en cuenta un objeto virtual de aprendizaje offline basado en la gamificación. Como objetivos específicos encontramos la identificación de fortalezas y debilidades, la interpretación de textos literarios por medio de una prueba diagnóstica, el diseñar un objeto virtual de aprendizaje offline multiplataforma mediante el aprendizaje basado en la gamificación, implementando un objeto virtual que se desarrollara en el aula de clase. Y esta fuese medida a través de un post-test para determinar el avance de las habilidades en la interpretación de textos literarios mediante la aplicación de este OVA, pues midiendo la efectividad en el proceso. Marco de referencia. Este se compone de 4 marcos. Un marco contextual, que hace alusión a la población objeto de estudio y todo su contexto. Un marco legal. En el ámbito internacional, la UNESCO 2014-2015 propone procesos de seguimiento a la calidad educativa. En el ámbito nacional está la Constitución Política de Colombia de 1991, que propone a la educación como un servicio gratuito y de carácter obligatorio. Está el Ministerio de Educación Nacional 2015, que implementa estándares de competencias y los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje. Y la Ley General de Educación 115 de 1994, que propone a los colegios el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta un contexto determinado. A nivel local está el PEI de la institución. Su lema es la excelencia académica, una oportunidad de vida para el desarrollo personal y social, donde se tiene en cuenta principalmente el desarrollo de competencias comunicativas. Y por último está el marco teórico y conceptual. En cuanto a la interpretación de textos, nos basamos en Miguel de Zuviría 1996 con su teoría de las 6 lecturas, donde marca el proceso para llegar a la interpretación de textos. La primera fase es la lectura fonética o de las palabras. La segunda fase es la decodificación primaria, donde el estudiante reconoce el significado de esas palabras. La tercera fase es en la que se hizo énfasis, es la decodificación secundaria, donde el estudiante interpreta el sentido de una frase o oración, teniendo en cuenta la pronunciación, reconocimiento de pronombres, proposiciones y matices ideativos. La cuarta fase se trabajó con menor relevancia, es la decodificación terciaria, donde el estudiante reconoce la idea principal de un texto. La quinta fase es la lectura categorial,
donde se tiene la capacidad de comprender un texto en su totalidad y hacer la relación con el mundo real. La sexta y última fase es la lectura metasemántica, donde se tiene en cuenta la opinión y argumentación del lector para fortalecer su pensamiento crítico. En cuanto a los objetos virtuales de aprendizaje, nos basamos en Hernández y Gamboa 2014, quienes los caracterizan como herramientas virtuales que complementan y fortalecen los aprendizajes adquiridos. Y en cuanto a la gamificación, nos basamos en Gaitán 2013, quien la explica como un modelo de juego para la motivación de los estudiantes mediante la implementación de sus técnicas mecánicas y dinámicas. Estas son las recompensas que se dan a los participantes por un objetivo logrado, mediante la incentivación de la competencia y la proposición de un estatus para la competencia. Estos son los conceptos que fundamentan la investigación, teniendo en cuenta que la tecnología influye en la evolución y desarrollo del ser humano. Desde la educación se hace necesario implementar herramientas tecnológicas. La lectura es un elemento principal para el conocimiento y se hace también necesario generar esa conciencia lectora sin desconocer su proceso. Nietzsche afirma que leer es trabajar. Es decir, que tengamos la capacidad de interactuar con el conocimiento, el mundo que nos rodea y lo que nos ofrece un texto. Este proyecto permitió la gestión de un proceso educativo mediante la gamificación y contextualizarlo según necesidades e intereses, teniendo en cuenta que son niños de grado tercero. Esto se hizo mediante el diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje que además tiene una característica muy importante y es ser offline, es decir, sin conexión a la red. Esto permitió la continuidad en el proceso y una motivación extra de los estudiantes a la participación en los contenidos propuestos con resultados favorables. Gracias. La metodología. La metodología es mixta, cualitativa, cuantitativa. Se basa en la recolección de datos. Permite el estudio del objeto a fondo, según Hernández y Sampieri, teniendo en cuenta una evaluación constante. Es UNOVA, multiplataforma offline, para el fortalecimiento de la lectura y escritura a través de la gamificación. Se hace en el Colegio de Arango Pérez. Es una localidad de bajos recursos, localidad 7 en la ciudad de Bogotá. Son niños entre 8 y 10 años. 17 niñas, 17 niños. Ellos tienen ciertos componentes según la caracterización que nos arroja el colegio. En el componente social son familias vulnerables, de bajos recursos económicos, con poco acceso al internet y tienen desplazamiento forzado también. Por otro lado, el componente pedagógico tiene que ver con la falta de hábitos de estudio, la falta de autonomía para hacer los trabajos, además que los padres no colaboran mucho en el desarrollo de sus estrategias para que los niños puedan ampliar su referente cognitivo. Fernández y Díaz 2002 dice que la investigación cuantitativa trata de determinar las variables. En este caso, la investigación desarrolla muy bien esa evidencia cuando desarrolla las subcategorías y las categorías. El modelo de investigación es el IBD. El IBD es investigación basada en diseño. Surge como una solución a los problemas educativos reales en un componente de innovación, según Romero 2014. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología de hoy en día hace parte de la educación y finalmente esa educación hoy en día tiene que ser alfabetizada para llevar a las aulas digitalmente. Las fases del modelo consisten en lo siguiente. La primera, análisis y situación-problema. Implementación, recolección de datos e interacción entre estas fases, lo cual hizo que nuestra investigación arrojara unos buenos resultados con las pruebas de entrada y con las pruebas de salidas que se evidencian al transcurso de la investigación. La aplicación del objeto virtual de aprendizaje, leo, interpreto y aprendo, permitió el fortalecimiento de las habilidades interpretativas en los estudiantes. El desarrollo de las actividades del OVA utilizaron la estrategia gamificada.
y en su mayoría fueron elaboradas en la aplicación de Genially. Se hicieron de una manera dinámica, atractiva, lo cual permitió que el estudiante al momento de consumir el recurso se sintiera atractivo, motivado y aprendiera de manera dinámica. Al aplicar la prueba TALE, se cogen las preguntas y se analizan en el software de Excel. Estas gráficas arrojan puntajes significativos, resultados positivos, evidenciando que los estudiantes aprendieron, interpretan textos literarios para el nivel de primaria de manera significativa. Conclusiones. La primera conclusión, yéndonos con el primer objetivo, se analizan los presaberes de los estudiantes, cómo los estudiantes están en la interpretación lectora. Luego, una siguiente conclusión, se diseña un OVA, multiplataforma online, para fortalecer en lo que los estudiantes están fallando de la parte interpretativa de textos. Siguiente conclusión, se implementa el OVA virtual de aprendizaje en el aula en los estudiantes de grado tercero, objeto de estudio. Finalmente, y a través de la prueba TALE, se analizan estos resultados, si los estudiantes aprendieron o no. En este caso y en esta investigación, se puede afirmar que la aplicación del OVA permitió y fortaleció de manera efectiva el pensamiento crítico y el pensamiento interpretativo de los estudiantes al momento de analizar e interpretar textos, cuentos y lecturas cortas. Nos vamos para las recomendaciones. Una recomendación que se vio en la institución de Orarango y donde se aplicó el objeto virtual de aprendizaje fue la falta de equipos al momento de aplicar el OVA. Al ser una institución de bajos recursos, como se evidencia en la problemática, faltaron equipos para que el aprendizaje fuera de una manera más autónoma. En muchos casos, los estudiantes tuvieron que utilizar este recurso de manera grupal. Una recomendación que se hace es que desde las instituciones, no solo en la que hicimos la investigación, sino de manera general, se implementen estrategias educativas desde las políticas que ellos manejan para que ellos se capaciten digitalmente. Buenas tardes, mi nombre es Zaira Valentina Calderón Gacha del grado 305. Este video lo hago con el fin de mostrar los resultados positivos que he obtenido con la actividad de los dictados. Es una carpeta en la cual realizo un dictado diario de un tema de interés para mejorar la ortografía. En los errores los corrijo en un SPOI y en los que no me equivoco pongo caras felices. En mi experiencia he logrado conocer nuevas palabras, mejorar la escritura, mayor concentración, escribir, transcribir, memorizar y aprender la ortografía, mayor uso de los signos de puntuación y por último le agradezco a la profesora, al área de español y a la profesora Lulmaro Zapata por su colaboración y herramientas útiles para mejorar en mi proceso de aprendizaje. Gracias, Zaira.